Y buenos días a todos. Muchas gracias por permanecer a la escucha todavía a estas horas. Intentaré ser breve para no irnos de mucho de tiempo que estaba asignado. Me pidieron hablar o propuse hablar de lo que tiene que ver con la transformación digital en las empresas en cuanto a los aspectos legales, de compliance y penales, que yo creo que son quizá más interesantes, ¿no? Así que si os parece, pues nada, vamos a por ello, y si hay luego alguna pregunta, pues encantado de intentar contestarla. Veremos un poco qué es esto de la transformación digital y sobre todo cómo lo están asumiendo las empresas, que quizá es donde pues yo me muevo más en el día a día y quizá os pueda aportar alguna experiencia. Por supuesto cuál es un poco la situación de contexto en la que estamos con todo lo que tiene que ver con la crisis, el COVID, el teletrabajo y cómo afecta todo esto a la actividad diaria de las compañías, a los procesos de las compañías y evidentemente a los impactos legales que todo ello conlleva. Y por último veremos también un poco cuál es la función de las asesorías jurídicas y de compliance precisamente para no tener problemas, para adecuarse a este nuevo paradigma de la transformación digital, conociendo bien los riesgos, evitando los riesgos penales y protegiendo los activos de información de las organizaciones, ¿vale? Bueno, en primer lugar, claro, se habla mucho de transformación digital, parece que todo el mundo está en esa plena transformación digital, aunque no siempre es lo que parece, ¿no? Al final hablamos de transformación digital no solamente por la propia integración de nuevas tecnologías en las organizaciones, sino que realmente se habla de hacer un cambio cultural, un cambio en cuanto a cambiar los procesos, a ser más competitivos, a ofrecer más valor a los clientes, y eso conlleva pues una apuesta de futuro por parte de los directivos y evidentemente un cambio de cultura y la forma de hacer las cosas evidentemente de los empleados. Una transformación digital no es empezar a digitalizar papel antiguo o tener un RP o un CRM como herramientas. Eso pueden ser partes, evidentemente, pero el concepto de la transformación digital y de las llamadas empresas data-driven, que hacen tomas de decisiones basadas en información y en Big Data, realmente es lo que creemos que puede aportar valor a una compañía que quiera hacer esa transformación digital. Al final, ¿cuáles son un poco los motivos por el cual las empresas y las diferentes industrias están en este proceso? Bueno, en algunos casos yo siempre digo por sobrevivir, ¿no? Y lo estamos viendo en muchas compañías que han luchado y están ganando la batalla por sobrevivir, pero para ello han tenido que hacer un cambio de mentalidad y de cultura en la organización importantísimo. Por lo tanto, para poder competir en términos de eficiencia y de automatización, muchas compañías lo están haciendo. En otros casos, para rentabilizar los activos intangibles y el llamado legacy, ¿no? La herencia que muchas de las organizaciones tienen. Hay compañías con una cantidad de conocimiento y de datos no explotados brutal. Y ahora, pues de alguna manera están despertando, se están dando cuenta del valor que eso tiene si saben gestionarlos, si saben adquirirlos y si saben explotarlos. Y por último, pues evidentemente lo que ha hecho, entre otras muchas cosas, la pandemia es acelerar estos procesos. Las compañías que ya nacen nativas digitalmente, no hace falta que les demos lecciones de transformación digital, ya las saben muy bien y nacen en ese entorno, pero cualquier tipo de organización clásica o de industria clásica se tiene que adecuar a estos tiempos. Y evidentemente estos nuevos tiempos donde la carencia de presencialidad, el hecho que este congreso esté siendo así, pues nos ha obligado a relacionarnos de otra manera y evidentemente los avances en transformación digital han sido enormes, ¿no? en este año apenas. Bueno, entrando un poco más en cómo afecta todo esto y precisamente la crisis del COVID en la transformación digital, suelo comentaros cosas que yo creo que son bastante obvias, pero no se nos pueden olvidar a la hora de hacer análisis jurídicos sobre la situación en la que estamos. Evidentemente, crisis económicas, ERTES, reducciones de presupuestos en las compañías, para todos, también para las asesorías jurídicas, y lo estamos viendo, restricciones en inversiones y en proyectos que se han paralizado, que se dejan para después, etcétera, ¿no? Nuevas formas de trabajar. Tenemos clientes que han cambiado su forma de atender a los clientes, su forma de vender, su forma de operar, su forma de facturar. Han adquirido miles de dispositivos nuevos que tenían que poner en marcha en tiempo récord para seguir funcionando.
Y todo esto es una realidad a la que a la que nos hemos enfrentado. Luego no podemos olvidar toda la presión normativa que ha habido en estos meses y que tiene pinta que va a haber en los siguientes, de todo tipo, tanto generales como sectoriales. Las que conllevan medidas higiénicas, control de asistencia, tomar la temperatura, los cierres de locales, las restricciones horarias, en fin, creo que todos sabemos un poco cómo están las cosas y evidentemente en cada negocio, imaginemos una red de restaurantes o da igual una red de ópticas distribuidas por toda España, fijaros el carajal, hablando mal y de forma muy coloquial, que tienen para llevar un control de cumplimiento dependiendo incluso de las propias comunidades autónomas. Luego no podemos olvidar la parte, vamos a decir, sociológica, que creo que también es importantísima, ¿no? La crisis sanitaria, la pérdida de trabajadores o de familiares de los trabajadores, mucho absentismo, muchas bajas. Es decir, hay una parte sociopsicológica en cuanto al desánimo, el miedo, la incertidumbre, gente que tiene ganas de salir de casa, gente que no quiere salir de casa, y todo esto tenemos que manejarlo bien para ver cómo llevar a cabo estos procesos y sobre todo ver los impactos jurídicos que ello conlleva, ¿vale? Aquí simplemente os quería hacer notar que claro, esto no es solamente vamos a decir, un invento, una novedad en el mundo empresarial privado. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hay multitud de iniciativas que se han llevado a cabo que tienen que ver un poco con todo esto. Hay un plan de conectividad, hay una estrategia de impulso al 5G, hace unos meses se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que de alguna manera parece que ha pasado un poco desapercibida, pero vamos, hay una inversión millonaria también de muchísimas acciones que tienen que ver con fortalecer y el uso de la inteligencia artificial. Hay un plan de digitalización de pymes, de digitalización de administraciones públicas. En la Administración de Justicia, que os voy a contar, yo creo que se ha hablado ya también esta mañana de todo ello. Hay un plan nacional de competencias digitales. Es decir, hay muchos planes, hay consejos consultivos, hay pactos digitales que yo creo que vienen a impulsar la cantidad de frentes que tenemos por delante para hacer una realidad en cuanto a hacer nuestras empresas más competitivas, proteger los derechos digitales de las personas en esa evolución y poder equilibrar todo eso de una manera sensata, lo cual a veces es difícil. Bien, entrando un poco ya en el terreno, claro, ¿cómo impacta dentro de una empresa y por mi experiencia en una organización dentro de las áreas jurídicas o de compliance? Yo si tuviera que separarlo, lo diría que sería en estos dos modelos, en estos dos grandes bloques. El primero es cómo adaptar los sistemas de compliance penal, que seguro que muchos de vosotros conocéis o habéis conocido más en profundidad, es decir, los modelos de prevención de delitos en base al artículo 31 bis del Código Penal, donde evidentemente va a haber que hacer una labor, y se está haciendo una labor muy importante. Fijaros, revisar los mapas de riesgos. Si antes vendíamos mucho en tienda y ahora vendemos mucho online, pues evidentemente los riesgos se van a trasladar. Como siempre se suele decir, hay más riesgo donde está el dinero, ¿no? La pista del dinero. Y en este caso, pues tendremos que revisar cuáles son los riesgos o los posibles delitos que pudiera cometer nuestra compañía, la responsabilidad penal de persona jurídica, dentro de los nuevos procesos que hemos implantado en la organización. Tendremos que implantar o adaptar los canales de denuncia, donde además, como sabéis, tenemos una directiva desde hace ya un año y pico y en España se está trabajando en un proyecto de ley para transponerla sobre la protección de los alertadores y de los denunciantes, que va a ser pues, realmente importante y que va de alguna manera a aterrizar los requisitos que un canal de denuncias debe tener en una organización. Sin duda va a haber que actualizar políticas y procedimientos. Fijaros en la cantidad de compañías que han tenido que readaptar todas sus políticas básicamente de teletrabajo. Por ejemplo, no es lo mismo tener a 200 personas teletrabajando que a 2.500 personas así en un mes, ¿no? Por todo, por infraestructura, por ordenadores, por redes, por seguridad, por monitorización de los empleados, por mil motivos, ¿no? Lo que no va a parar nunca, evidentemente, es la necesidad de formar y de generar cultura de cumplimiento en las organizaciones. Y el hecho de que ahora mismo cada uno o muchas de las personas estén en su casa trabajando hace que tengamos que, evidentemente, hacer cosas diferentes a las típicas charlas o concienciación que hacíamos presencial, y ahí hay mil maneras de llevar a cabo toda esa parte. Y luego la revisión de la eficacia de los controles, que es uno de los puntos que muchas veces se olvida de los modelos de prevención penal, pero que es una parte fundamental. Si hemos interpuesto, o hemos definido, mejor dicho, 33 controles, pues tenemos que saber si están funcionando, si tenemos evidencias que puedan acreditar que estamos llevando a cabo esos controles y habrá que medir su eficacia. Si no son eficaces, pues desde luego tendremos que programar algún tipo de modificación o cambiar.
¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos, esta sería parte del compliance penal, de nuestro modelo, vamos a decir, de protección en cuanto a la responsabilidad penal, pero luego, claro, también tenemos muchas acciones que hacer para proteger los propios activos de la compañía. En el ratito que me he conectado en esta y otras ponencias no paramos de hablar de datos personales, pero claro, es la materia prima con la que muchas compañías están trabajando y van a trabajar en el futuro. Entonces, proteger los datos personales, no solo de trabajadores, de proveedores, sino sobre todo de clientes, pues es uno de los mayores activos que tiene la compañía. Y su explotación conforme la normativa para poder sacar el mejor de los rendimientos, pues evidentemente es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones. Pero no solo hay datos personales, ahora vamos a ver que también hay información no personal, secretos empresariales, algoritmos, marcas, etcétera, etcétera, que también son muy importantes dentro de esta labor de compliance y legal. Así que si os parece vamos a ver algunos de estos. No quiero enrollarme demasiado en cada uno de ellos, pero bueno, me fijaré un poco más en los que creo que tienen más importancia, ¿vale? Bueno, en cuanto a los cambios que hay en la valoración de los análisis de riesgos y en concreto de los mapas de riesgos penales, creo que es muy importante que se haga esa adaptación o reevaluación de riesgos. Por algo muy sencillo. Uno, hemos aprendido mucho sobre determinados impactos que puede tener el negocio, por ejemplo, con una pandemia. Cuando se habla de pandemia, de inundación, de catástrofes ecológicas y cosas de este tipo, y se hace un análisis de riesgos, y yo he visto, os aseguro, muchos de ellos, siempre se pone remoto, muy poco probable, improbable. Bueno, pues ahora llevamos conviviendo con ello mucho tiempo, por lo tanto, tan improbable no es. Y no solamente es que sea improbable, sino que además hemos probado las mieles del impacto que puede tener una organización algo de este tipo. Por lo tanto, reevaluar eso va a ser algo fundamental. Después, cada vez tenemos más y más regulación, que además va a ser escalable. Tenemos el mismo sistema, las mismas personas, a veces puede que menos presupuesto en una organización, pero cada vez más normas que cumplir, con más controles, con más autoridades de control a las que tenemos que reportar. Entonces hay que montar un sistema de verdad escalable, ¿no? en ese sentido. Luego, como antes decía, la parte, vamos a decir, más psicosociológica o como queramos llamarlo, el hecho de que se minimicen los contactos presenciales, yo creo que en los temas de compliance penal tienen al menos tres puntos que son muy, muy importantes. Uno, toda la parte de corrupción y de visitas comerciales, que es algo que evidentemente preocupa a muchas compañías, ¿no? Que venden con grandes equipos, con grandes fuerzas comerciales que se basan en, pues eso, en relaciones en personales, en visitas, en propuestas, y todo esto en algunos casos evidentemente está muy controlado y en otros está muy poco controlado. Pero en todo caso ahora eso ya no se hace. Es decir, si alguien quiere de verdad corromper, si alguien quiere pagar mordidas, quiere pagar comisiones, no lo hace en una reunión presencial. Lo tiene ahora francamente difícil. Por lo tanto, insisto, esos riesgos están derivándose a otros sitios, a otros procesos o a otras tecnologías, y por lo tanto los controles de las políticas anticorrupción creo que es importante que también se gestionen de otra manera. Luego, de manera, yo creo que también lógica, pues habrá menos situaciones de acoso, vamos a decir, presencial, físico. Evidentemente, si hay menos presencialidad de compañeros y compañeras en una oficina, pero habrá que prestar más atención precisamente al acoso digital. Yo creo que ya también está pasando factura quizá esta situación, ¿no? Que todos estamos viviendo, y estamos viendo muchísimos problemas de gente en casa con todo tipo de problemáticas, y entre ellas también cosas de, en fin, situaciones de abuso, de poder, de acoso, donde el elemento digital pues, va a ser fundamental, ¿vale? Y luego yo creo que el hecho de, bueno, lo que se llama la propia información visual, por mi experiencia, habiendo asesorado en compliance penal a muchas organizaciones, os puedo decir que gran parte de las denuncias que llegaban a los canales de denuncia muchas veces es pues, con documentos, con correos, en fin, con papel o con evidencias telemáticas, pero muchas de ellas eran, he visto, vi en la oficina, vi en la recepción, he visto una reunión en una sala, es decir, cosas que se ven. El hecho de que estén ahora también minimizadas esas reuniones, esas visitas, etcétera, da lugar a que haya menos hechos, digamos, sobre los que se va a hacer este tipo de denuncias internas. Luego, por lo tanto, todo al final pasa porque está más digitalizado. Por lo tanto, creo que la función de riesgos de compliance, la función legal, tiene que tender, evidentemente, hacia una gestión también automatizada, más digitalizada, si queremos adecuarnos
a estos tiempos sin lugar a dudas. Bien, por centrar también otro de los puntos donde creo que todos hemos visto que ha habido importantes riesgos es cómo se han tenido que apresurar las compañías en comprar tecnología, en comprar servicios, en comprar infraestructura para adecuarse a todo esto. Yo lo he visto en diversas organizaciones públicas y privadas, donde evidentemente los procesos de contratación, de pliegos, de petición de ofertas, de comparación de precios, etcétera, por decirlo de alguna manera, se han saltado bastante a la ligera y donde ha vencido esta parte de prisa y demás. ¿Qué ha llevado? Y lo hemos visto en algunos casos, pues esto, no hay debidos procesos de homologación, no se conocía mucho los proveedores que se iba a contratar, no sabemos muy bien si tienen programas de compliance, no sabemos muy bien cómo se ha cerrado esa negociación, es decir, yo creo que hay una falta de transparencia en algunos casos que poco a poco se va viendo con investigaciones que no se ha hecho del todo bien. Y luego no podemos olvidar que hay compañías que tienen una regulación específica que para hacer este tipo de contrataciones de infraestructura, de tecnología, de servicios en cloud, necesitan autorizaciones o necesitan utilizar modelos de contrato, en fin, bastante peliagudos, que no son fáciles de llevar a cabo, como son las compañías financieras, los bancos y también las aseguradoras, que tienen evidentemente una normativa muy específica sobre la externalización de algunos de estos servicios en cloud. Bien, pasando a otro de los retos que yo creo que es fundamental que conozcamos, es la parte de la protección de los activos intangibles en la organización. Bueno, yo creo que todos conocemos la parte ¿no? de propiedad intelectual, pero si nos tenemos que centrar precisamente en qué lleva la transformación digital, es realmente mucha propiedad intelectual que se genera, que se licencia, que se cede, y tener un buen inventario jurídico, minimizar los riesgos penales que en muchos casos se está dando, creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente hay muchas reuniones, muchas telereuniones, muchas demos, muchas presentaciones donde se utiliza cierta información que se presenta y de alguna manera ya estamos viendo algunos casos de, pues esto, de copias, se han aprovechado de mi idea, de dejé una demo y han hecho una herramienta parecida en pocos meses, de pedir información de la plataforma y tal, y esto se está empezando a hacer. Por lo tanto, creo que todas las compañías dentro de este proceso de transformación digital tienen que tener una política clara de cómo proteger la propiedad intelectual que están generando dentro de la compañía, con trabajadores, con freelance, con empresas a las que se contrata, y para eso tenemos una normativa específica, y luego ser muy cautelosos con la propiedad intelectual que se licencia, que se compra de terceros, saber cuáles son los límites de esas licencias, hasta dónde se puede utilizar, en qué acciones, en qué tipo de plataformas y demás. Hay mucho llamado over-licensing, es decir, gente que compra licencias pero que instala en más sitios de los que debería, y desde luego es un tema bastante peliagudo, y por eso existen los llamados compliance software, para evitar que existan abusos o incluso en algunos casos delitos de propiedad intelectual hemos estado viendo por un mal uso o una mala compra en cuanto a propiedad intelectual y herramientas de terceros. Algo que también ha pasado, yo creo, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros, desapercibido, es la normativa de secretos empresariales, que es del año 19. Ha sido bastante poco utilizada y yo creo francamente que es una buena baza, es una buena oportunidad, porque es la manera de proteger muchas de esas cosas que no están en el ámbito de la propiedad intelectual o industrial, y que realmente aportan un valor. Son estos secretos empresariales, es el llamado know-how, ¿no? Esa información, ese conocimiento que realmente no puedes proteger porque no es una obra protegible por propiedad intelectual, pero que desde luego sí que conviene valorar. Aquí lo único que puedo decir es que creo que es fundamental que las compañías en este proceso de nuevo de transformación digital hagan un inventario de cuáles son todos esos activos que pueden calificar como secretos empresariales y darles el protocolo adecuado para que tengan esa protección ante terceros, ante trabajadores que se vayan de la compañía y se puedan llevar información, etcétera, etcétera. Al final hay que implantar medidas técnicas, jurídicas y organizativas para asegurar ese cumplimiento de requisitos, pero sin duda es una de las cosas que más están explotando las organizaciones dentro de estos procesos. Uno de ellos,
son los algoritmos. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, de los algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas capacidades matemáticas y de aprendizaje, si queremos que estén vinculadas a la inteligencia artificial y a los sistemas que todo el mundo está desarrollando, muchas de las compañías están desarrollando, tenemos que tenerlos controlados, tenemos que saber quién los utiliza, si se pueden licenciar, si solo los utilizamos internamente, quién tiene acceso a ellos, en fin, darles la debida protección, pero ya no solo técnica, no solo hablar de cifrados o de que estén en un sitio guardados donde solo puedan acceder administradores y demás, también, evidentemente, toda la connotación y todo el marco jurídico. Aquí simplemente apuntar, hay un tema que es, bajo mi punto de vista, muy importante dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde uno de los ejes, de los 6 ejes que se establecen en esta estrategia, es establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social cuando se utilice inteligencia artificial. Para ello, una de las cosas que se quiere hacer es hablar de planes de calidad y de certificación de algoritmos para saber que son o que se basan en criterios éticos y legales precisamente en respeto a los derechos de todas las personas. Bueno, hay otro punto, avanzando y llegando ya a la última parte de la presentación, hay un último punto que es la generación y la explotación de datos, ¿vale? Y como antes os decía, no solo de datos personales. Los datos personales tienen su normativa, que ya todos conocéis, el reglamento, la ley española, la agencia con muchas guías y en fin, las propias asociaciones de profesionales como la que represento y que intentan aplicar buenas prácticas y estándares en la industria. Pero hay otro tipo de datos, los datos no personales o los datos disociados, otro tipo de información que no tiene nada que ver con personas, que pueden ser desde el clima a tráfico y a otros muchísimos que nos pueden dar tendencias y que unidos a datos personales, pues evidentemente lo que hacen es generar más conocimiento. Entonces, lo que tienen que hacer las compañías es verificar muy bien cuáles son las fuentes de información internas, información propia generada dentro de la propia organización, un cliente nuevo, un proveedor, un contrato, una parte de know-how, lo que sea, las fuentes externas de información, ¿vale? Que aquí hay de todo tipo, porque hay información que se puede comprar y de manera legal. Pensad en no sé, información de registros, información de accesor, de informa, de no sé, la que los abogados solemos utilizar, y luego se compran bases de datos también con información de todo tipo. ¿Vale? Luego, además, tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es otro de los grandes olvidados, la información de la administración pública, y es verdad que hay muchas administraciones que no están predicando con el ejemplo en el llamado Open Data. No podemos olvidar que tenemos una ley de reutilización de la información pública en muchísimos proyectos que precisamente por no poder utilizar esa información porque no está en los formatos adecuados o porque no se publica por la administración que debe hacerlo, pues lamentablemente estamos perdiendo muchas capacidades y mucha competitividad para poder desarrollar nuevas tecnologías, para desarrollar nuevos servicios y nuevos productos por parte de compañías que te vendrían realmente bien. Por lo tanto, es muy importante saber de dónde vienen las fuentes de información, la legitimidad para utilizar esa información, ver dónde puede haber datos personales que proteger, dónde no hay datos personales, qué información podemos consumir, cuáles podemos vender, etcétera, etcétera. Es como el tema de los algoritmos. Yo puedo inventarme y desarrollar con mis matemáticos un algoritmo y lo puedo utilizar yo o puedo licenciarlo. Y hay compañías que lo que están haciendo es licenciar esa capacidad de computación y de inteligencia para que una compañía con sus datos y mi algoritmo saque determinada rentabilidad o un nuevo producto o una cierta información. Entonces, creo que tenemos que ser muy serios a la hora de proteger cada uno su información, sus datos, su algoritmo, si queremos no tener problemas jurídicos en el futuro. Bueno, sobre los temas de ciberseguridad que os voy a contar. Básicamente, con la pandemia hemos vivido un incremento bestial, ¿no? de la tipología de ataques de todo tipo por motivos muy claros. Lo primero, la utilización de equipos domésticos en casa. La gente que se dio a teletrabajar, muchos tenían su ordenador corporativo y mucha gente ha estado trabajando con ordenadores de casa que evidentemente pues, no están tan preparados ni securizados. Se han utilizado conexiones no seguras, como la ADSL de casa de cada uno, por ejemplo, pues no es tan seguro como la red corporativa donde se suele trabajar. Y luego los malos, los atacantes, tienen muy claro cuál es la vulnerabilidad, ¿no? Que somos los usuarios. Por lo tanto, todos los ataques de phishing, de malware, de ransomware, las suplantaciones, todo esto se ha disparado por todos los lados. Entonces, es fundamental tener una política de ciberseguridad en ese sentido. ¿Vale?
Además, con ciberseguridad, yo creo que es importante que tengamos siempre en la cabeza que no solo hay que proteger, vamos a decir, nuestro perímetro, nuestro castillo de puertas hacia adentro, porque las compañías lo que tienen es su información distribuida en un montón de sitios, en infraestructura interna, pero también en muchos proveedores que nos prestan servicios. Pensad en todos estos a los que les afecta realmente los riesgos y las amenazas que hay en el mundo del ciberespacio y que prestan servicios de software, de herramientas, de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, alojamiento de datos, gente que presta servicios de fuerza comercial, de call center, de atención al cliente. Son empresas que externalizan o que dan un servicio externalizado, mejor dicho, a sus clientes, pero casi están identificadas como esos clientes en el mercado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y tener una buena gestión de los riesgos de terceros con los que colaboramos, a los que les pagamos un dinero para que nos presten un servicio y están actuando en el mercado en nuestro nombre de muy diferente manera, o simplemente estamos utilizando una infraestructura que es suya, pero con nuestra información, ¿vale? Para eso, bueno, pues hay diferentes categorías de clasificación en base a riesgos de este tipo de empresas, y las compañías están empezando a pedir, homologar, acreditar que son responsables y que nos dan unas ciertas garantías para poder cumplir con toda esta normativa de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, y para ir terminando, tan solo deciros que toda esta parte de la generación de la cultura de cumplimiento en un entorno telemático, creo que es necesario que demos un paso más allá y vayamos más allá de las típicas charlas, en fin, o ponencias que pueden estar muy bien, pero dentro de una compañía se puede utilizar la gamificación, se pueden utilizar vídeos, se pueden contar historias, podemos mandar merchandising a la casa de cada persona para que tengan algo que tenga que ver con el cumplimiento, con los controles, con la ética, que yo creo que es fundamental. Hay que buscar plataformas que dejen la trazabilidad de todo esto para poder acreditar que estamos trabajando en una cultura de compliance, y en caso de tener una imputación penal, al final lo que va a querer la Fiscalía y el juez es conocer cuáles son las acciones que hemos llevado a cabo para evitar que se cometiera ese delito que finalmente se ha cometido, pero quieren ver nuestra diligencia debida a la hora de implantar los controles y la conciencia adecuada entre los trabajadores. Y tan solo esta PowerPoint para terminar, que considero que es muy importante, y es el rol que vamos a tener, vamos a decir, los profesionales del mundo jurídico y del compliance en todo lo que tiene que ver con las ayudas públicas en estos procesos de innovación y transformación. Yo creo que todos sabéis ahora mismo que estamos en una época donde todo el mundo está esperando estos programas de recuperación, el Next Generation, el Horizonte Europa, es decir, todos estos millones que van a llegar a nuestro país y que de alguna manera se tienen que adjudicar, muchos de ellos en energías renovables, en muchas cosas, pero muchos de ellos en innovación y transformación digital. Bueno, para todo ello, para cada uno de los proyectos, para las compañías que están solicitando este tipo de ayudas, desde la Comisión se tiene muy claro, desde Europa lo que se está empezando a exigir es compliance, control legal, políticas de igualdad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos estos proyectos van a necesitar de una gestión de riesgos en materias como seguridad, confidencialidad, protección de datos, compliance y ética, valores, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante, porque además, ya no solo por, hablando en plata, para que el dinero vaya donde tiene que ir, realmente esté asignado a proyectos que de verdad se ejecuten y se lleven a cabo, sino para que ese dinero, si se va a dar para un proyecto de I+D donde va a haber un resultado X, da igual, no sé, una operación de telemedicina en remoto, para un sistema que se pueda hacer una operación en remoto, bueno, que haya un resultado que tenga todo esto evidentemente bien cogido, es decir, que sea ciberseguro, que sea competente, que sea adecuado a la ley de protección de datos, que no conlleve el peligro o la amenaza a ningún derecho fundamental de ninguna persona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrá mucha tecnología, habrá mucha inversión, habrá mucha innovación, pero también tiene que haber una parte de compliance y de afinación legal de cada uno de los proyectos que se lleven a cabo. Entonces, en ese sentido, también creo que es una oportunidad muy importante para los profesionales que estamos aquí. Y por mi parte, nada más. Como conclusiones, pues como veis, considero que
Estamos en un momento donde la transformación digital es, en fin, quizá una palabra ya muy, muy utilizada, pero es una realidad, donde el papel de los abogados y de los compliance tiene que ser importante, donde hay riesgos penales y riesgos de cumplimiento que tenemos que abordar para proteger a nuestra compañía de futuras o posibles imputaciones en caso de que algo se haga mal, y también para proteger los activos intangibles que se generan dentro de nuestra organización y que tenemos que ayudar a que estén bien salvaguardados para que su explotación sea correcta y sin ningún problema. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.